Muy buenas noches, mi nombre es Mayuri Guerrero y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de los impuestos. ¿Qué es el impuesto? El impuesto es una clase de tributo regido por derecho público que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria o acreedor tributario. En la mayoría de las legislaciones, los impuestos surgen exclusivamente por la potestad tributaria del Estado, en el que se constituyen el acreedor. Generalmente los impuestos son cargas obligatorias para las personas y empresas. Un principio rector denominado capacidad contributiva sugiere que quienes más tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal para consagrar el principio de constitucional de equidad y el principio de social de la libertad. El principal objetivo de los impuestos es financiar el gasto público, como la construcción de infraestructuras, de transporte, distribución de energía, prestar servicios públicos de sanidad, educación, seguridad ciudadana, policía, defensa, sistemas de protección social, como la jubilación, prestación de desempleo y discapacidad. En ocasiones, en la base del establecimiento del impuesto se encuentran otras causas, como disuadir de la compra de determinado producto, como por ejemplo el tabaco, o fomentar o desalentar determinadas actividades económicas. De esta manera se puede definir la figura tributaria como una exacción pecuniaria forzosa para los que estén en el hecho imponible. ¿Cuáles son los elementos del impuesto? Dentro de los elementos del impuesto tenemos el hecho imponible, que es aquella circunstancia cuya realización de acuerdo con la ley origina la obligación tributaria. Son hechos imponibles comunes la obtención de una renta, la venta de bienes y prestación de servicios, la propiedad de bienes, la titularidad de derechos económicos, la adquisición de bienes y derechos por herencia o donación. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el que es la persona natural o jurídica que está obligada por la ley al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Se distingue entre contribuyente, al que impone la carga tributaria, y responsable legal o sustituto del contribuyente, que está obligado al cumplimiento material o de forma de la obligación. ¿Qué es el sujeto activo? El sujeto activo es la entidad administrativa beneficiaria directamente por el recaudo del impuesto, quien hace figurar en su presupuesto los ingresos por el respectivo tributo. También tenemos la base imponible, que es la cuantificación y valoración del hecho imponible y determina la obligación tributaria. Esta se trata de una cantidad de dinero, pero puede también tratarse de otros signos como el número de personas que viven en una vivienda, litros de gasolina, litros de alcohol o número de cigarrillos. El tipo de gravamen es la proporción que se aplica sobre la base imponible como objeto de calcular el gravamen. Dicha proporción puede ser fija o variable. La cuota tributaria. La cuota tributaria es aquella cantidad que representa el gravamen y puede ser una cantidad fija o resultado de multiplicar el tipo impositivo por la base imponible. La deuda tributaria. La deuda tributaria es el resultado final luego de reducir la cuota con posibles deducciones y de incrementarse con posibles recargos que deben ser pagados al sujeto activo según las normas de procedimientos establecidos para tal efecto. ¿Cuáles son los fines fiscales de los tributos? Es la aplicación de un impuesto que puede satisfacer una necesidad pública de manera indirecta, es decir, se recauda y lo producido del dinero se aplica para financiar gastos diversos de servicios públicos. Los fines extrafiscales es la aplicación de un impuesto para satisfacer una necesidad pública o un interés público de una manera directa. Un ejemplo de los impuestos extrafiscales son los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. Los fines mixtos, que es la finalidad de búsqueda conjunta de los fines anteriores. ¿Cuáles son los principios fundamentales de los impuestos? Una de las preocupaciones fundamentales de la hacienda pública ha sido determinar los criterios y principios que deben regir un sistema impositivo que sea calificado de óptimo. No existe, sin embargo, acuerdos sobre los cuales han de ser de estos principios. Los más extendidos son el principio de eficiencia económica, que consiste en el rendimiento del impuesto debe ser lo mayor posible y su recaudación no debe ser gravosa. El principio de justicia, que consiste en el que los habitantes de una nación deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción más cercana posible a sus capacidades económicas, y de la observancia o menosprecio de esta máxima depende de la equidad o falta de la equidad en la imposición. El principio de certidumbre.
Todo impuesto debe ser fijeza en sus elementos esenciales: objeto, sujeto, exenciones, tarifa, época de pago, infracciones y sanciones, para evitar actos arbitrarios de la autoridad. El principio de comodidad o sencillez administrativa. Todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en las más probables que tenga su pago el contribuyente. Es preciso comprobar la manera de los costos de administración de un sistema fiscal que compensen las mejoras esperadas de eficiencia o equidad. ¿Cuáles son las tasas de impuestos y tipo impositivo? Los impuestos generalmente son calculados con base en porcentajes denominados como tipo de gravamen, tasas de impuestos o alícuotas sobre un valor particular, como la base imponible. Se distingue de impuesto proporcional o plano, que es cuando el porcentaje no depende de la base imponible o la renta del individuo sujeto a impuestos. El impuesto progresivo es en cuanto mayor es la ganancia o la renta, mayor es el porcentaje de impuesto sobre la base. Y el impuesto regresivo, que es cuanto mayor es la ganancia o la renta, menor es el porcentaje de impuestos que debe pagarse sobre el total de la base imponible. Los impuestos progresivos reducen el agobio sobre las personas de impuestos menores, ya que en ellos pagan un menor porcentaje sobre sus ganancias. Esto puede ser visto como algo bueno en sí mismo, o puede ser hecho por razones pragmáticas, ya que requiere menores registros y complejidad para las personas con menores negocios. A veces se califica de un impuesto progresivo o regresivo a un impuesto cuyos efectos puedan ser más favorables o desfavorables sobre las personas de rentas menores. Pero este uso informal del término no admite una admisión clara de regresividad o progresividad. Los impuestos directos e indirectos. Según el criterio recaudatorio administrativo, los impuestos tradicionalmente se han dividido en dos clases: directos e indirectos. Los impuestos directos se caracterizan porque gravan la obtención de la renta o la posesión de patrimonio, y existe una relación directa y periódica entre la administración tributaria y el contribuyente, tales como los impuestos sobre la renta, los impuestos sobre el patrimonio, impuestos de sucesiones, los impuestos sobre la transferencia de bienes a título gratuito, los impuestos sobre bienes inmuebles, sobre la posesión de vehículos, animales, etc. Por el contrario, los impuestos indirectos gravan la utilización o consumo de la renta, así como las determinadas transmisiones patrimoniales que no se desarrollen dentro del tráfico mercantil, y existe una relación indirecta entre el contribuyente y la administración. El impuesto indirecto es más importante que el impuesto al valor agregado, IVA, que constituye una parte importante de los ingresos tributarios en muchos de los diferentes países de todo el mundo. Impuestos objetivos y subjetivos. Son impuestos objetivos aquellos que gravan una manifestación de riqueza sin tener en cuenta las circunstancias personales del sujeto que debe pagar el impuesto. Por el contrario, son impuestos subjetivos aquellos que, al establecer el gravamen, sí tienen en cuenta las circunstancias de la persona que ha de hacer frente al mismo pago. Un claro ejemplo de un impuesto subjetivo es el impuesto sobre la renta, porque normalmente en ese impuesto se modula diversas circunstancias de la persona, como pueden ser su minusvalía o el número de hijos, para establecer la cuota a pagar. Por el contrario, el impuesto sobre la cerveza es un impuesto objetivo, porque se establece en función de los litros producidos de cerveza, sin tener en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo. Los impuestos reales e impuestos personales. Según el sujeto pasivo, los impuestos se dividen en personales y reales. Los impuestos recaen sobre la renta total o conjunto patrimonial cuya titularidad está referida a una persona física o jurídica, y además se adaptan a la capacidad de pago personal del contribuyente al tener en cuenta sus circunstancias personales o específicas, como por ejemplo el impuesto sobre las sociedades, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, o el impuesto sobre el patrimonio. En este sentido, en el caso de los dos contribuyentes que obtengan el mismo nivel de ingresos, aquel que tenga mayores cargas familiares o situación personal más adversa pagará un menor importe. Los impuestos reales gravan manifestaciones separadas de la capacidad económica, sin poner en la relación con una determinada persona. Los impuestos se convierten en personas cuando gravan una manifestación de capacidad económica, puesto en relación con una persona determinada.
Un impuesto sobre la renta puede ser de carácter real si grava separadamente los salarios, los beneficios empresariales, los alquileres o los intereses obtenidos. Sin embargo, este gravamen será personal cuando recaiga sobre el conjunto de las rentas de una persona. El impuesto sobre la renta de los no residentes, que grava las rentas obtenidas por las personas en un país por personas que no son residentes en ese país, suelen ser de carácter real. Los no residentes deben presentar una declaración de este impuesto por cada renta que obtienen en el país. Los impuestos personales pueden subjetivizarse de manera más fácil y adecuada, al gravar de manera más completa a un sujeto, pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, podemos adoptar un impuesto sobre los salarios, que tenga en cuenta que su gravamen las circunstancias familiares, o sea, el número de hijos, minusvalías físicas, etc., y por tanto sea de carácter subjetivo. Los impuestos instantáneos e impuestos periódicos. En los impuestos instantáneos, el hecho imponible se realiza en un determinado momento del tiempo de manera esporádica. Por ejemplo, la compra de un inmueble o recibir una donación de alguna persona. En los impuestos periódicos, el hecho imponible se prolonga de manera indefinida en el tiempo. En estos casos, el legislador fracciona su duración en el tiempo en diferentes periodos impositivos. El impuesto sobre la renta grava la renta, que es un fenómeno continuo, pero la ley grava anualmente. ¿Cuáles son los tipos de impuestos? La clasificación de los impuestos es la siguiente. Impuestos sobre la renta, los beneficios y las ganancias de capital, que son los impuestos individuales sobre la renta, beneficios y ganancias de capital. El impuesto sobre la renta de las sociedades, las contribuciones a la seguridad social, trabajadores, empresarios, autónomos y empleados. Impuestos sobre nóminas de trabajadores y mano de obra. Impuestos sobre la propiedad. Impuestos periódicos sobre la propiedad inmobiliaria. Impuestos periódicos sobre la riqueza neta. Impuestos sobre herencias, sucesiones y donaciones. Impuestos sobre transacciones financieras y de capital. Impuestos no periódicos. Impuestos sobre bienes y servicios. Impuestos sobre producción, venta, transferencias, arrendamiento y distribución de bienes y prestación de servicios. Impuestos sobre bienes y servicios específicos. Impuestos sobre uso o permiso de un uso o desarrollo de actividades relacionadas con bienes específicos como las licencias. Otros impuestos como pagados exclusivamente por negocios. ¿Cuáles son los efectos económicos de los impuestos? El establecimiento de un impuesto supone una disminución de su renta disponible de un agente. Esto puede producir una variación de la conducta del agente económico. Por otro lado, algunos impuestos, al incidir sobre el precio de los productos que gravan, es posible que los productos deseen pasar la cuenta del pago del impuesto a los consumidores a través de una elevación de los precios. Dentro de los efectos económicos tenemos la percusión. Los impuestos son pagados por los sujetos a quienes las leyes imponen las obligaciones correspondientes. Este hecho no tiene solamente un significado jurídico, ya que el pago del impuesto impone al sujeto la necesidad de disponer de las cantidades líquidas para efectuarlo. A veces lo que involucra también la necesidad de acudir a un crédito en diversas formas. Todo aquello trae consigo consecuencias en la conducta económica del contribuyente y alteraciones en el mercado. La transferencia o traslación. Esto se da cuando el sujeto, es decir, aquel sujeto obligatorio por la ley al pago del impuesto, traslada a un tercero, mediante la subida del precio y la cuantía del tributo, de modo que se resarce de la carga del impuesto. Este es un efecto económico y no jurídico, porque se traslada la carga económica, pero no la obligación tributaria a quien coacciona en el Estado para cobrarle al sujeto con quien no tiene ningún vínculo. La incidencia. La incidencia se da por varias maneras. Esta puede ser por vía directa, que es igual a la percusión. El sujeto de jure se confunde con el sujeto de facto, que la incidencia es hacia el sujeto pensando en la norma por su capacidad contributiva. La vía indirecta, que es la misma que traslación, el impuesto incide en un sujeto por vía indirecta. La difusión. La difusión es el fenómeno general que se manifiesta por las lentas, sucesivas y fluctuantes modificaciones en los precios, en el consumo y en el ahorro. Los impuestos
en conjunto tienen un efecto real y cierto en la economía de los particulares, como por ejemplo unos impuestos directos, que son los que ahorramos menos para pagar renta, o los impuestos indirectos que inciden en el precio final de los productos, que se puede consumir menos. La amortización. Uno de los efectos de los impuestos, que no es de carácter general, sino peculiar de los impuestos reales, que gravan permanentemente el crédito de los capitales durablemente invertidos, y que en cierto modo distinto de la incidencia se denomina amortización del impuesto. Uno de los impuestos importantes que tenemos en el 2023 en Ecuador es el impuesto a la renta 2023, que comienza con una fracción básica de $0 hasta $103.64. En la circular, el impuesto a la renta es el valor que se aplica sobre las ganancias que obtienen las personas y sociedades. ¿Qué es el impuesto a la renta en relación de dependencia? El impuesto que el empleador descontará mensualmente a los trabajadores que superen la fracción básica sobre sus ingresos grabados. Para el año 2023, la fracción básica será de $11.722. El cálculo. Antes, los ingresos grabados personales era igual a la base imponible. Si la base imponible supera la fracción básica, se paga impuesto. Caso contrario, no se paga ningún valor. Eso era en el año anterior. Ahora, si los ingresos grabados superan la fracción básica, se realiza el cálculo del impuesto a la renta sobre la persona natural. Presenta sus gastos personales, que también se le rebajará el valor del impuesto, ya sea el 10% o el 20% según corresponda. Para el año 2023 ya no existe la deducción de gastos personales. Sin embargo, se va a considerar los gastos personales para el descuento o rebaja del impuesto. Se deberá presentar gastos máximos de 5.344,8 entre vivienda, salud, alimentación, vestimenta, turismo y educación para beneficiarse de la rebaja. No hay monto límite establecido para cada rubro. Puede distribuirse el valor o destinarse el valor a un solo ítem. Eso también se puede hacer. Una vez calculado el valor del impuesto a la renta sobre los ingresos grabados y sin deducción de los gastos personales, el contribuyente podrá beneficiarse de un descuento o rebaja del valor total a pagar por un impuesto a la renta. El anexo de gastos personales debe ser presentado obligatoriamente al SRI por aquellas personas naturales independientes o que trabajen en relación de dependencia que durante el ejercicio fiscal hicieran uso de gastos personales. El decreto ejecutivo número 304 de fecha 29 de diciembre de 2021, suscrito por el señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente de la República de Ecuador, en el artículo 56, en el artículo 83, el primer inciso por la siguiente. Artículo 83. Anexo a la declaración de impuesto a la renta de personas naturales. Las personas naturales, inclusive aquellas que se encuentren en relación de dependencia, que hagan uso de la rebaja de su impuesto a la renta causado por sus gastos personales, presentarán en las formas y plazos que el Servicio de Rentas Internas lo establezca, a un detalle de los gastos personales tomados para el cálculo de dicha rebaja. ¿Qué declara cada rubro? En la vivienda, el interés por préstamos hipotecarios, gastos por compra, construcción, remodelación, ampliación, mejora o mantenimiento de la casa donde vive, pago de un arriendo de la vivienda, gasto solo el consumo por servicios básicos como el agua, electricidad o teléfono convencional, pago de alícuotas de urbanizaciones o condominios. En la educación entra lo que es las matrículas, pensiones o derechos de grado, útiles escolares, pago de cuidado infantil, como las guarderías, uniformes, transporte escolar, equipos de computación, materiales didácticos, derechos de grado, pago de intereses por créditos educativos, los costos de educación superior, ya sean gastos personales, así como los del cónyuge, hijos de cualquier edad u otras personas que dependan del contribuyente. Los gastos por arte y cultura. Aquí entran lo que es la formación formal e informal, consumo de bienes o servicios relacionados con las artes, tales como danza, teatro, ópera, mimo, artes circenses, magia, performance, títeres, videodanza, dibujo, pintura, tatuajes no cosméticos, escultura, restauración, grabado en cerámica, mural, fotografía, video y arte,
alfarería, serigrafía, tallado e ilustración, pago por recitales, espectáculos y eventos en vivo, vinculados con ellos pagos por exhibiciones, espectáculos y eventos audiovisuales o cinematográficos, pago por adquisición de instrumentos y complementos musicales y accesorios para tales instrumentos, consumo de entradas y servicios de los repositorios de memoria, museos, archivos y bibliotecas. En la alimentación, es la compra de comida preparada o alimentos para cocinar, no para las mascotas, como facturas de restaurantes o supermercados, bebidas excepto lo que son las bebidas alcohólicas, o pago de pensiones alimenticias. En la vestimenta entra todo lo que son las prendas de vestir como ropa y zapatos y no accesorios ni pañales. En la salud, los gastos relacionados para el bienestar físico y mental, honorarios médicos profesionales de la salud, servicios de hospitales, clínicas y laboratorios, medicina prepagada, primas mensuales o anales de seguros médicos, valores no devueltos por aseguradoras, deducibles o coaseguros, medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis. En el turismo entra lo que son los pagos realizados a establecimientos turísticos registrados y con licencia única anual de funcionamiento. Incluye todos los gastos por concepto de turismo dentro del territorio nacional. ¿Hasta cuándo se declara el anexo de gastos personales? Esto es según el 9º dígito del RUC o de cédula. Con el número 1 se puede hacer la fecha máxima, el 10 de febrero, el 2 sería el 12 de febrero, el 3 el 14 de febrero, el 4 el 16 de febrero, el 5 el 18 de febrero, el 6 el 20 de febrero, el 7 el 22 de febrero, el 8 el 24 de febrero, el 9 el 26 de febrero y el 0 el 28 de febrero. La declaración del impuesto a la renta de personas naturales se realiza como fecha máxima hasta el mes de marzo, según el 9º dígito de RUC o cédula de identidad, referencia al cuadro que los estoy indicando con las fechas según el 9º número de la cédula o RUC.